Entonces vamos a ir analizando las estructuras JSON. Para empezar, JSON viene de JavaScript Object Notation. Es un objeto, como he dicho, es un objeto especial. Es un objeto que existe por sí mismo y no tiene que ser instanciado porque no existe una clase de este objeto. No existe un modelo de este objeto. Simplemente existe por sí mismo. No tiene como en sí mucho más. Podemos pensarlos que es una especie de lista, pero tal y como las arrays las veíamos con un índice automático, en este tiene un índice asociativo que se llama. Esto es, en vez de tener 0, 1, 2, 3, 4, hasta n con el índice, vamos a tener una palabra clave que nos identifique el valor. Exactamente igual que pasa con las arrays, vamos a poder guardar valores de diferentes naturalezas o tipados. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, que es mucho mejor. Bueno, antes de esto. Esto de las arrays, su objetivo es esto de los JSON ha sustituido a los XML. Esto lo he comentado al principio de la sesión, todavía algunos no habéis llegado. Los APIs REST se han ido posicionando muy bien sobre las APIs SOAP que utilizaban XML. Dado que ocupan menos, son más óptimas tanto en proceso, transferencia y en tamaño. Por lo tanto, pues, estamos hablando que la relación es un tema de economía al final. Es más económico procesar un JSON que un XML. Porque al final XML tiene información redundante. No digo que sea especialmente malo usar XML, ¿de acuerdo? Pero como utiliza unas etiquetas tipo HTML, la etiqueta tiene que tener su apertura y su cierre, por lo tanto está repetida. Vale. Como he dicho, es un objeto, un objeto JSON es un objeto como tal, con sus métodos y parámetros, pero no tiene clase. Como no tiene clase, no tiene instancia. Y como no tiene instancia, no tiene constructor. Entonces vamos a decir que es un objeto simplificado. Pero sí es un objeto, ¿de acuerdo? Y es trabajado como un objeto. Bien, antes de arrancar, especial cuidado. Cuando generamos un objeto JSON, cuando generamos este tipo de objetos y lo asignamos a una variable, la variable no guarda una copia del objeto, guarda una referencia a un objeto. Por lo tanto, cuando hagamos referencia a la variable, estaremos utilizando el objeto real. No podemos hacer una especie de hago prueba aquí si funciona lo aplico en el objeto. No. Estamos aplicándolo directamente en el objeto. Por eso mismo, cuando seleccionábamos con Document Query Selector, lo asignamos una variable y luego en esa variable asignamos el value o el inner HTML funcionaba. Porque la variable, vamos a ir para arriba. Aquí, por ejemplo, tenemos L igual Document Query Selector, la caja. En L no se está guardando una copia de lo que tenga el Query Selector. No, se está guardando una referencia, una especie de apuntador a este elemento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Por eso mismo, cuando hacemos L.value, es como si estuviésemos haciendo document.querySelector.value y se aplican los dos de la misma forma. Tenemos que tener eso en cuenta, ¿de acuerdo? Cuando usamos una variable que ha sido asignado un objeto JSON, estamos aplicándolo en el objeto original. Vamos a ir viéndolo en ejemplos, no os preocupéis. Vale. Vamos a ver un objeto. Seguimos con los carros, ¿de acuerdo? No sé por qué siempre se ponen los ejemplos de los carros cuando se utilizan objetos. Primero lo declaramos. Y lo declaramos en una variable. Let carro igual. Abrimos las llaves. En este caso vamos a utilizar las llaves como las de funciones, la de los for, este tipo de llaves.
Y dentro vamos a poner simplemente el valor, bueno, el atributo, parámetro, 2 puntos, y su valor. Y vamos a separarlos igual que hacíamos en las arrays con comas. Entonces, carro, vamos a poner con llaves, marca 2 puntos BMB, coma, caballos 240, coma, color negro, coma, arrancar 2 puntos, function y lo que vaya a hacer, frenar, function y lo que vaya a hacer. ¿De acuerdo? Como veis, para asignar aquí en un JSON una función, un método, para generar un método, es un poquito diferente. Lo que vamos a hacer es el valor o el nombre que va a tener, en este caso, arrancar, 2 puntos, function y el código que vayamos a meter. ¿De acuerdo? Es un poquito diferente. De esta forma vamos a generar una variable donde va a tener marca, caballos, color, pasajeros, arrancar y frenar. Es una variable, vamos a decir, con superpoderes, ¿no? Hasta ahora estamos acostumbrados a decir carro. Generamos la variable carro y guardamos luego la variable carro. No guardamos un montón de cosas en una sola variable. Esto nos va a ampliar muchísimo los horizontes de cosas que podemos guardar. Importante, vamos a tener que guardarlos dependiendo de su tipado. Recordemos, string, las comillas, si es un íntegro no hace falta poner nada, si es un array, los corchetes, etc. También podemos guardar dentro de un objeto más objetos. Vamos, pero eso lo veremos un poquito más tarde. Lo que te decía, va a depender cómo guardemos el valor según el tipado, ¿de acuerdo? Si es un íntegro, un boolean, un float o un string, lo que sea, o si es un array, cada uno en su forma. Quiero que sepáis, aunque todavía no lo vamos a utilizar, que todos los objetos, todos, de cualquier tipo de naturaleza, tienen una palabra clave que se llama this. This es una palabra reservada en prácticamente todos los lenguajes de programación. Estaba pensando y creo que en todos. Al menos todos los que he tocado, que tengan una programación orientada a objetos. This es una sentencia reflexiva, esto es, se hace referencia a sí misma. Se hace referencia a sí misma. Esto quiere decir, es el propio carro haciéndose referencia a sí mismo. Lo vamos a ver en un ejemplo. Es un término muy sencillo. Por ejemplo, si desde carro hacemos referencia a su potencia, no seleccionaríamos potencia de carro, sino la potencia de el mismo objeto, de forma reflexiva, ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo cómo se leen y vemos cómo este this. Para leer una propiedad de un objeto, ya sea JSON o no JSON, vamos a hacerlo siempre de la misma forma. Nombre del objeto, punto, la propiedad. Nombre del objeto, punto, el método. Entonces, esto de los puntos lo que va a hacer es concatenar el objeto con sus parámetros o métodos. Entonces, por ejemplo, digo yo, no recuerda cuando escribíamos document.querySelector, porque al final es esta la base. Tenemos un objeto y con su propio método. Tenemos carro, en este caso, punto arrancar. Quiere decir, vamos a ejecutar el arrancar de carro. Vamos a leer la marca de carro. Son algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Pero esta es la forma de leerlo. En un objeto sencillo lo que vamos a hacer es decir carro, punto, y la propiedad que tiene. Es muy sencillo. Cuando veamos un ejemplo vais a decir, ah, ok, de acuerdo, pero en vez de leer, como hacíamos hasta ahora, una simple variable, ¿no? Es decir, marca o número, lo que sea, simplemente este va a tener como una jerarquía. Va a ser, en este caso, la marca del objeto carro o la función arrancar del objeto carro. Es como que permite hacer
variables jerárquicas o funciones jerárquicas. Funciones que pertenecen a algo superior. No podemos utilizar simplemente arrancar, porque no vamos a saber qué tenemos que arrancar, ¿de acuerdo? Va a ser como arrancar, ok, pero carro, este carro específico. O marca, pero no una marca cualquiera, la marca del carro. Entonces, bueno, pues vamos a concatenar el objeto con sus propiedades o sus métodos utilizando un punto. Como hacíamos con document.querySelector o document.selectById o array.push o otras tantas que hemos visto hasta ahora, realmente. O el string de la variable .length. Todo esto son las propiedades de los objetos correspondientes, porque sin quererlo hemos estado trabajando con objetos anteriormente, porque JavaScript, como dije en la introducción de este lenguaje de programación, es un lenguaje orientado fuertemente a objetos. Todos son objetos. El árbol DOM es un objeto, por eso tiene el árbol DOM, que su objeto es document, por eso tiene métodos, tiene querySelector. Y querySelector tiene una propiedad llamada innerHTML y una propiedad llamada value. Si, por ejemplo, tenemos aquí, voy a ejecutar document, document es un objeto, como podemos ver, como nos está diciendo el inspector. Document tiene diferentes propiedades. Tiene una propiedad llamada URL, tiene una propiedad llamada ActiveElement, tiene un método llamado addEventListener, que sabemos que es un método porque, bueno, luego pone function, ¿no? O sea, es una acción. Tenemos una propiedad llamada aLinkColor, pero es un objeto. Es un objeto que, bueno, pues es un objeto con muchas propiedades, como podéis ver, y muchos métodos, y tiene propiedades de propiedades. No nos vamos a perder. Pero estábamos trabajando con objetos, ¿de acuerdo? Vamos allá. ¿Qué pasa si queremos actualizar las propiedades? Porque hasta ahora me diréis, ok, muy bien, he creado el objeto carro, ¿y esto qué? ¿Cómo lo actualizo? Pues como hemos hecho con las variables anteriormente, no es nada más misterioso que el trabajar con variables. Vamos a escribir carro.marca, obtendríamos la marca. Y si asignamos algo, por ejemplo, pues antes era un BMW, pues ahora no, pues es Nissan. Carro.marca igual Nissan. Ya, se acabó, no tiene más. Vamos a poner que ponemos carro.material de ventanas. Pues no lo teníamos. Si ponemos carro.material de ventanas y asignamos un valor y esta propiedad no existe, esta se va a generar al vuelo. Y el momento que la asignemos, automáticamente el objeto va a obtener esta nueva propiedad. Podemos hacer declaraciones al vuelo. No es muy recomendado, es mejor tener ya todo como bien preparado, tener el modelo ya generado, cómo va a ser, y no preparar propiedades y métodos al vuelo, porque esto acaba haciendo que el modelo sea una especie de caos, pero podemos hacerlo, ¿de acuerdo? Si existe, sobreescribimos. Si no existe, creamos. Y como he dicho, entre los objetos podemos generar, los objetos pueden tener, bueno, tienen propiedades, y estas propiedades pueden ser de índole naturaleza, incluyendo más objetos. Vamos a pensar que en el mismo ejemplo anterior, en el del carro, tenemos una propiedad llamada motor. Y motor, por sí mismo, es otro objeto que tiene más propiedades. Tiene la potencia, el fabricante, años de fabricación, por ejemplo. Entonces, utilizaríamos el punto para ir accediendo a las diferentes propiedades en el interior, como si fuese una ruta. Entonces, para acceder a la potencia del motor, primero seleccionaríamos el objeto padre, carro.
Luego la propiedad que nos interesa leer, la siguiente, la que depende directamente de carro, motor. Entonces escribiríamos carro.motor. Y para leer potencia, simplemente meteríamos un punto adicional. Esto hay que pensarlo como si siguiésemos una ruta. Tal y como en la ruta de Windows utilizamos las contrabarras, entonces tenemos, por ejemplo, vamos allá, vamos a ver una ruta. Tal y como, por ejemplo, en este ejemplo tenemos d:/champ/htdocs. Cuando trabajamos con objetos, en vez de tener una barra, tendríamos un punto. Tenemos que pensar como que es la ruta que sigue. ¿De acuerdo? Sé que esta teoría de hoy es muy abstracta, pero ahorita lo que vamos a hacer es una agenda. Vamos a hacer la agenda entre todos, nos llevará una horita más o menos. Y vamos a poner en práctica formularios, arrays y objetos. Entonces, para que no nos explote la cabeza especialmente, porque sé que es potente toda esta teoría, vamos a tomarnos 15 minutitos, ¿de acuerdo? Antes de empezar a tomar. Estos 15 minutitos aprovecharé para generar la estructura de archivos, el HTML, el CSS y el JavaScript, pero vacíos, para empezar a trabajar con ellos ahorita, entre todos, ¿de acuerdo? Tomad agua, haceros un café y en 15 minutos, más o menos para ahí 20, estamos todos de vuelta, ¿de acuerdo? Hasta ahora.